La última vez que instalaste Windows, ¿leíste cada línea de lo que aceptaste? Probablemente no. Casi nadie lo hace. Pero en marzo del 2026, dentro de una actualización acumulativa de Windows que parecía completamente rutinaria, Microsoft introdujo algo que la mayoría de los usuarios del mundo todavía no sabe que existe. Algo que está ahora mismo activo en millones de computadoras. Algo que involucra tu rostro, tu identificación oficial y una llave en el registro del sistema llamada Identity Verify. Y lo más perturbador no es lo que hace hoy. Lo más perturbador es lo que representa para el futuro de la privacidad en tu computadora personal. Bienvenido. Hoy vamos a hablar de algo muy concreto, muy real y muy urgente. La verificación de edad obligatoria que Microsoft está construyendo dentro de Windows, capa por capa, actualización por actualización, y como esta tendencia se está acelerando impulsada por leyes estatales, un proyecto de ley federal y decisiones corporativas que afectan directamente la forma en que usas tu computadora todos los días. Esto no es alarmismo. Estos son hechos documentados, con fechas, con nombres de proyectos de ley reales, con declaraciones de ejecutivos de Microsoft y con código que ya existe dentro de tu sistema operativo. Vamos paso a paso. Empecemos con lo que pasó en marzo del 2026, porque ese es el punto de partida de esta historia. Durante las actualizaciones acumulativas de Windows de ese mes, Microsoft incluyó cambios en varios componentes de inteligencia artificial del sistema. Eso en sí mismo no sería inusual. Pero los investigadores que analizan el código de Windows descubrieron algo dentro de esas actualizaciones que nadie esperaba encontrar. Una nueva clave en el Logon UI de Windows, que es básicamente la pantalla de inicio de sesión del sistema, llamada Identity Verify, con banderas de control para verificación de edad. ¿Qué hace exactamente esta función? Según los reportes, la verificación de edad se activa en el momento en que un usuario intenta ejecutar un programa con privilegios de administrador. En ese punto, el sistema solicita al usuario que pase por un proceso de escaneo de identificación y reconocimiento facial. La función tiene dos niveles de seguridad. El nivel por defecto tiene vulnerabilidades conocidas. Los investigadores reportaron que es posible engañar al sistema con una identificación generada o una fotografía. El nivel de seguridad más alto elimina esos vacíos y requiere un escaneo facial real junto con una identificación válida. Ahora bien, hay que ser completamente honesto aquí. Esta función, al momento de los reportes, no estaba activada por defecto para todos los usuarios. Existe como infraestructura dentro del sistema, como un conjunto de tuberías listas para ser conectadas, pero todavía no está fluyendo agua por todas ellas. La pregunta crucial no es si esto existe, porque claramente existe. La pregunta es, ¿por qué existe? ¿Para qué se está construyendo esta infraestructura? ¿Y quién decidirá cuándo y cómo activarla? Para entender eso, necesitamos dar un paso atrás y ver el panorama completo. La historia de Microsoft y las cuentas obligatorias en Windows es en sí misma una historia de presión gradual y resistencia constante. En 2023, con Windows 11 versión 22.2, Microsoft introdujo la exigencia de una cuenta de Microsoft para completar la configuración del sistema operativo en las ediciones Home y Pro. Antes de ese cambio, era perfectamente posible instalar Windows y crear una cuenta local sin ninguna conexión a Internet ni ningún vínculo con los servidores de Microsoft. Después del cambio, ese camino desapareció de la interfaz oficial. Los usuarios respondieron con creatividad. Descubrieron comandos que permitían evitar la pantalla de cuenta obligatoria, como el famoso OOB Bypass Narrow, que se convirtió en uno de los trucos más buscados en Internet entre los usuarios de Windows. La respuesta de Microsoft fue bloquear ese comando. Luego aparecieron nuevos métodos alternativos. Microsoft los bloqueó también. Este ciclo de gato y ratón llegó a un punto de inflexión cuando Microsoft confirmó oficialmente, en una versión de vista previa de Windows 11, que estaba eliminando todos los mecanismos conocidos para crear una cuenta local durante la configuración del sistema. El comunicado oficial de Microsoft fue notable por su franqueza. La empresa declaró textualmente que estaba removiendo los mecanismos conocidos para crear una cuenta local en la experiencia de configuración de Windows, y que los usuarios necesitarían completar la configuración con Internet y una cuenta de Microsoft para asegurarse de que el dispositivo estuviera correctamente configurado. La reacción pública fue intensa. Microsoft VP Scott Hanselman respondió públicamente en la red social X el 20 de marzo del 2026 ante las críticas masivas, escribiendo sobre la exigencia de cuenta obligatoria. Sí, odio eso. Estamos trabajando en ello. Esa declaración generó esperanza entre los usuarios, pero también reveló algo más profundo. Incluso dentro de Microsoft, hay personas que reconocen que estas decisiones son impopulares y potencialmente dañinas para la relación de confianza con sus usuarios. Sin embargo,
El problema es que Hanselman no ofreció ningún compromiso concreto ni ningún plazo específico. Y mientras tanto, en los servidores de prueba de Windows, el código seguía avanzando en la dirección opuesta. Ahora bien, ¿es Microsoft el único actor en esta historia? Absolutamente no. Y aquí es donde la narrativa se vuelve mucho más compleja y mucho más importante. En octubre del 2025, el gobernador de California, Gavin Newsom, firmó la ley AB 1043, conocida como la Ley de Garantía de Edad Digital de California. Esta ley fue aprobada por la Asamblea y el Senado del Estado de California de manera unánime, lo que significa que no hubo ni un solo voto en contra en ninguna de las dos cámaras. La ley entra en vigencia el 1 de enero del 2027 y exige que todos los proveedores de sistemas operativos, incluyendo Windows, MNACOS, Android, iOS y distribuciones de Linux como SteamOS, recopilen información de edad de sus usuarios durante la configuración del dispositivo. La ley de California no es una sugerencia. Establece penalidades de hasta $2.500 por menor afectado en casos de violaciones negligentes y hasta $7.500 por violaciones intencionales. Para una empresa como Microsoft, con centenares de millones de usuarios, cumplir no es opcional. Y cumplir significa construir exactamente el tipo de infraestructura que los investigadores encontraron dentro de las actualizaciones de Windows de marzo del 2026. La dinámica aquí es fundamental para entender por qué esto está pasando. California es la quinta economía más grande del mundo. Tiene más de 39 millones de habitantes. Cuando California aprueba una ley de tecnología, las empresas que venden software en ese estado, que son básicamente todas las empresas tecnológicas del planeta, no tienen la opción de mantener dos versiones separadas de su software indefinidamente. El costo de esa fragmentación es demasiado alto. Así que lo que termina pasando, y lo que ha pasado históricamente en innumerables ocasiones, es que la regulación de California se convierte en la regulación efectiva de todo el país y eventualmente del mundo. Pero California no está sola. Colorado aprobó su propio proyecto de ley con lenguaje casi idéntico al de California. Illinois está avanzando con el SB 3977. Luisiana tiene su propia ley vigente desde julio del 2026. Utah, Texas y Nueva York también están avanzando con legislación similar. Y luego está el nivel federal. El 13 de abril del 2026, los congresistas Josh Gottheimer de Nueva Jersey y Elise Stefanik de Nueva York presentaron el proyecto de ley HR 8.250, conocido como el Parents Decide Act. Este proyecto de ley federal tomaría el modelo de California y lo aplicaría a todo el territorio de los Estados Unidos. Requeriría que todos los proveedores de sistemas operativos recopilen la fecha de nacimiento de cada usuario durante la configuración de la cuenta, que exijan verificación parental para usuarios menores de 18 años y que construyan una API que permita a los desarrolladores de aplicaciones acceder a esa información de edad en tiempo real. Para Microsoft, en términos prácticos, el Parents Decide Act simplemente reforzaría y expandiría lo que la ley de California ya está exigiendo. La infraestructura de verificación de edad que los investigadores encontraron dentro de Windows en marzo del 2026 encaja perfectamente en lo que estas leyes requieren. No es una coincidencia, es preparación. Pero hay algo que necesitas entender sobre cómo funciona esto en la práctica, porque los detalles técnicos importan muchísimo aquí. Cuando tú instalas Windows hoy, el sistema ya te pide tu fecha de nacimiento como parte del proceso de configuración de la cuenta de Microsoft. Eso no es nuevo. Lo que es nuevo, lo que está siendo construido capa por capa, es lo que sucede después de que esa información es recopilada. La ley de California exige que los sistemas operativos no solo recopilen esa edad, sino que la transmitan a los desarrolladores de aplicaciones mediante señales digitales en tiempo real. Lo que eso significa en la práctica es que cada aplicación que instales en tu computadora podría tener acceso a tu edad, verificada por el sistema operativo, antes de que siquiera abras la aplicación por primera vez. El sistema operativo se convierte en el intermediario de identidad universal para toda la experiencia de software en tu dispositivo. El registro de The Register, una publicación tecnológica con décadas de historia, describió la ley AB 1043 de California con una precisión brutal. Dijeron que es vaga, usando términos que aluden pero no definen, que establece multas específicas y punitivas por incumplimiento, sin especificar cómo se ve ese incumplimiento, que tendrá un efecto inhibidor en la innovación al crear un paisaje de responsabilidad vagamente aterrador y que no arregla lo que dice que puede arreglar y rompe lo que no debería romperse. Esa crítica importa porque viene de personas que no se oponen en principio a proteger a los niños en Internet. Se oponen a leyes mal redactadas que crean infraestructuras de vigilancia sin garantías reales de que esa vigilancia será efectiva para el objetivo declarado. ¿Y cuál es el objetivo declarado?
Proteger a los menores de contenido inapropiado en Internet. Eso es un objetivo completamente legítimo. Nadie que esté leyendo este script va a argumentar que no importa lo que los niños ven en Internet. El problema es que las leyes actuales no están construyendo un sistema de protección. Están construyendo un sistema de identificación que será gestionado por las corporaciones tecnológicas más grandes del mundo y supervisado por agencias reguladoras que todavía no han definido exactamente cómo funcionará todo esto. La Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos tiene 180 días después de la promulgación del Parents Decide Act para definir exactamente qué significa verificar edad, qué tipos de identificación son aceptables, cómo se almacenará esa información y quién puede acceder a ella. Esas decisiones se tomarán después de que la ley sea aprobada, en sesiones que no serán necesariamente públicas, con lobistas de las industrias afectadas presentes en las conversaciones. Hemos visto este patrón antes, y el precedente más reciente es devastadoramente claro. El Reino Unido comenzó su proceso de verificación de edad para contenido adulto en Internet, con medidas relativamente modestas. Con el tiempo, esas medidas escalaron hasta incluir escaneos faciales y cargas de documentos de identidad gubernamentales. El resultado fue un desastre de privacidad. Un proveedor externo de servicios de verificación fue hackeado y más de 70,000 imágenes de identificación fueron expuestas. Discord, cumpliendo con los requisitos del Reino Unido, también fue afectado cuando ese mismo proveedor comprometido expuso fotos de identificación y detalles parciales de tarjetas de crédito de sus usuarios. La infraestructura de verificación de edad es infraestructura de identidad. Y la infraestructura de identidad es siempre, inevitablemente, un objetivo para actores maliciosos. Cuanto más centralizada y más obligatoria sea esa infraestructura, más catastrófico será el daño cuando sea comprometida. Y la pregunta que nadie en el Congreso de los Estados Unidos ha respondido satisfactoriamente es esta. ¿Qué protección tienen los usuarios de Windows si la base de datos de verificación de edad de Microsoft es hackeada? ¿Qué recursos tiene un padre cuya identificación y la de su hijo menor fue comprometida porque una ley los obligó a registrarlos para poder usar su computadora? Microsoft, por su parte, se encuentra en una posición extraña. Por un lado, el VP Scott Hanselman reconoció públicamente que la exigencia de cuenta obligatoria es impopular y que hay voluntad de cambiarla. Por otro lado, el código dentro de Windows está siendo preparado activamente para cumplir con exactamente el tipo de regulación que haría esa exigencia más invasiva, no menos. La empresa tiene incentivos de negocio muy poderosos para mantener a los usuarios conectados a sus servicios de identidad. Datos de uso, integración con Microsoft 365, Copilot y toda la infraestructura de inteligencia artificial que Microsoft está construyendo sobre la identidad del usuario. En una encuesta realizada por Windows Central a sus lectores a finales de marzo del 2026, la pregunta fue simple. ¿Debería Windows 11 eliminar el requisito obligatorio de cuenta de Microsoft? Los resultados fueron, según el propio artículo, nada sorprendentes. La abrumadora mayoría respondió que sí. Pero esa preferencia de los usuarios está siendo aplastada por la convergencia de presión regulatoria, incentivos corporativos y una arquitectura de sistema operativo que se está construyendo para integrarse cada vez más profundamente con la identidad en línea de cada usuario. ¿Qué significa todo esto para ti como usuario individual? Si usas Windows hoy, tu sistema operativo ya recopila tu fecha de nacimiento como parte de la configuración de la cuenta de Microsoft. Eso ya está sucediendo. Lo que está en el horizonte es que esa información sea transmitida automáticamente a cada aplicación que instales, que sea verificada mediante documentos de identidad o reconocimiento facial cuando intentes realizar ciertas acciones en tu propio dispositivo, y que esas verificaciones sean legalmente exigibles bajo pena de multas millonarias para Microsoft, si no se implementan correctamente. La ironía más profunda de todo esto es que las personas que más necesitan un sistema operativo sin vigilancia obligatoria, los periodistas, los activistas, los investigadores de seguridad, las víctimas de violencia doméstica que necesitan privacidad digital para su seguridad, son exactamente las personas que más serán afectadas por estas regulaciones. Windows ya es el sistema operativo más usado en el mundo. Si Windows se convierte en una plataforma de identidad obligatoria, millones de personas en situaciones vulnerables perderán acceso a la herramienta digital que más necesitan protegida. ¿Cuáles son las alternativas reales? Linux sigue siendo una opción. Pero como vimos en nuestro video anterior, el Parents Decide Act y las leyes estatales también están apuntando hacia Linux, con el riesgo concreto de que los proyectos de código abierto no puedan cumplir con los requisitos por razones arquitectónicas fundamentales. Midnight BSD ya bloqueó California. Otros proyectos podrían seguir el mismo camino. macOS tampoco escapa.
La ley de California aplica a todos los sistemas operativos, incluyendo los de Apple. La diferencia es que Apple tiene la infraestructura centralizada para cumplir, y lo hará, probablemente de manera más eficiente y con menos resistencia pública que Microsoft. El panorama que se está construyendo es uno en el que usar una computadora en los Estados Unidos requerirá, en algún nivel, que el sistema operativo sepa quién eres, no como consecuencia de una decisión tuya, como exigencia legal. Y aquí está la pregunta fundamental con la que quiero dejarte. ¿Existe una manera de proteger a los niños en Internet que no requiera construir una infraestructura de vigilancia universal sobre el sistema operativo de cada computadora del mundo? Muchos expertos en seguridad, privacidad y derecho tecnológico dicen que sí. Dicen que el problema no es la falta de verificación de identidad. El problema es el diseño adictivo, los algoritmos de recomendación agresivos y la falta de responsabilidad real de las plataformas por el daño que causan. Dicen que un sistema de verificación de edad en el sistema operativo no va a impedir que un adolescente motivado acceda a contenido que no debería ver, pero sí va a construir una base de datos de identidad de cientos de millones de personas que puede ser hackeada, suponed por gobiernos, vendida a anunciantes o utilizada de maneras que nadie puede predecir hoy. Eric Goldman, profesor de Derecho de Internet en la Universidad de Santa Clara, lo dijo de manera directa. Cada vez que un mandato de autenticación de edad entra en vigor, el Internet se encoge, no se hace más seguro, se encoge. La Electronic Frontier Foundation advirtió que estos mandatos fundamentalmente socavan el derecho a participar en discurso anónimo en línea bajo la primera enmienda. El Tribunal Supremo ya estableció en junio del 2025 en Media Domas el caso Free Speech Coalition contra Paxton que las leyes de verificación de edad para contenido adulto pasan el escrutinio constitucional. Esa decisión fue 6-3 y la FF la llamó una decisión que pisotea la libertad de expresión y socava la privacidad. Lo que está pasando con Windows no es un evento aislado. Es parte de una reconfiguración sistemática de la relación entre las personas, sus dispositivos y el Estado. Una reconfiguración que está siendo conducida por una combinación de legisladores bien intencionados que no comprenden las consecuencias tecnológicas, que tienen incentivos financieros para apoyar regulaciones que eliminan a sus competidores más pequeños, y una cultura política que ha encontrado en la protección de los niños un argumento que pocos están dispuestos a desafiar públicamente, incluso cuando las medidas propuestas son inadecuadas o contraproducentes. Windows tiene 1.000 millones de usuarios activos en el mundo. Cuando Microsoft construye algo dentro de Windows, lo construye a escala planetaria. La clave Identity Verify, que los investigadores encontraron en el Logon UI de Windows en marzo del 2026, no es solo código. Es la señal de que la dirección ya fue decidida. La pregunta ahora es si habrá suficiente resistencia informada, suficiente presión pública, suficiente debate real sobre las implicaciones para cambiar esa dirección antes de que sea demasiado tarde para cambiarlo sin un costo enorme. Tú, como usuario de Windows, tienes derecho a saber lo que está siendo construido dentro del sistema operativo que usas todos los días. Tienes derecho a entender las leyes que están forzando esas decisiones. Y tienes derecho a hacer preguntas difíciles sobre si el trade-off entre seguridad para los niños y privacidad para todos es realmente el trade-off que nos están presentando. O si hay alternativas que nadie en el poder tiene incentivos para perseguir. El debate apenas está comenzando y tu voz en él importa más de lo que crees.